Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy vamos a estar conversando con Olga Álvarez, abogada constitucionalista. Varias veces hemos tratado de llevar a cabo esta conversación, pero bueno, casualmente hoy es un día muy apropiado porque Olga ha estado en los últimos tiempos analizando desde el punto de vista jurídico, constitucional, el uso que le ha dado el sector opositor, o el gobierno paralelo, ya no sabemos cómo llamarlo, acerca de el artículo 233 de la Constitución Nacional, porque ellos lo utilizan como su principal argumento a favor de un gobierno interino, pero justamente pudiera ser todo lo contrario, ¿no? Entonces quisiéramos que, bueno, con la brevedad que implica este formato, nos explicaras un poco por qué ese artículo 233 no se puede aplicar tal como lo dice este sector de la oposición. Bueno, gracias por la invitación, Clovaldo. Lo principal es saber que no hay un gobierno paralelo, que hay un único gobierno representado por el presidente Nicolás Maduro Moros. Lo que hay es una simulación de unos supuestos de hecho que ellos quieren analizarlos a través del 233. Ya han utilizado la figura del 233, que es la figura que habla de la falta absoluta del presidente y cuáles son los mecanismos constitucionales para sustituir al presidente en caso de falta absoluta. Lo primero, el 233 habla de la falta absoluta del presidente electo. Se supone una elección previa para poder aplicar el 233. Tenemos dos escenarios. Si ellos hablan del 233, ellos entonces están suponiendo que efectivamente hubo una elección del presidente Nicolás Maduro, como en efecto la hubo el 20 de mayo del 2018, en el año que correspondía hacer las elecciones, y convocadas por el Poder Electoral, que es el órgano que está legitimado, capacitado, facultado por la Constitución para convocar y desarrollar el proceso electoral. Pues este 233 tiene tres momentos, ¿ok? Está dividido en tres momentos. Uno, que la falta ocurra entre la proclamación y la juramentación. El segundo momento es que la falta absoluta ocurra después de juramentarse, ya en ejercicio del cargo, en los 4 primeros años del ejercicio del cargo. Y el tercer momento, el cual está reflejado ahí, son los 2 últimos años del periodo constitucional. ¿Qué ha hecho el constituyente? Bueno, en función del momento en que ocurre la falta absoluta, aplicará un mecanismo u otro de sustitución del presidente. O sea, en el primer momento y el segundo momento, estamos hablando del momento de la proclamación hasta la juramentación y los 4 primeros años, quien asume o asumiría sería de forma encargada la presidencia de la República y convocaría elecciones dentro de los 30 primeros días de haber ocurrido la falta absoluta. Quiere decir que dentro de los 30 días, no más de 30, dentro de los 30 días tiene que haber una elección y una juramentación de nuevo presidente. Esto es importante saberlo para el análisis que hacemos. En el último momento, quien asume o quien sustituye al presidente asume totalmente la presidencia de la República y termina el mandato y el periodo constitucional. ¿Ok? Entonces vamos a hablar en este caso rápidamente. Estamos hablando, ellos alegan que ellos como presidente de la Asamblea Nacional, él como presidente de la Asamblea Nacional, que es írrito, porque esa asamblea no goza de legalidad, porque fue decidida por un cuerpo que está viciado de nulidad, él dice que él puede asumir porque hubo una falta absoluta del presidente, porque no hubo elecciones. Si no hubo elecciones, estamos ante un escenario diferente. Él no está aplicando el 233 al presidente electo el 20 de mayo, sino que está aplicando el 233 al presidente que fue electo en el 2013. ¿Ok? Él está hablando de Nicolás Maduro, que está en una situación de un periodo vencido, según Guaidó, porque si no hubo elecciones, estamos hablando de un presidente en periodo vencido. ¿Qué ocurre en este escenario que es diferente? Porque ellos no lo saben manejar, porque es un fraude a la Constitución lo que están inventando, ¿no? Lo que están procurando. En este caso, si él hablara de que no hubo elecciones y que el presidente Nicolás Maduro no ha sido sustituido por un nuevo proceso electoral, entonces quien le corresponde asumir, en todo caso, hay dos escenarios. O el presidente Nicolás Maduro, que es el presidente saliente, se mantiene en el cargo para llevar adelante las elecciones, y quienes dicen que no hubo elecciones deberían pedirle al Poder Electoral que convoque, y si el Poder Electoral no ha convocado, tiene que ir a la Sala Constitucional para que corrija el desequilibrio constitucional y ordene al Poder Electoral que convoque a elecciones. Esos son los mecanismos constitucionales que existen en Venezuela.
Entonces, ¿qué ocurre? Le correspondería, si el presidente en ese momento, el presidente saliente, que no hubo elecciones, supongamos que no hubo elecciones, está en periodo vencido y no quiere continuar, puede renunciar, ¿ok? O renuncia, y quien asume es el vicepresidente de la República. En ese momento del periodo 2013-2019, como estamos en la última etapa, en el último momento, jamás asumiría el presidente de la Asamblea Nacional, ni por renuncia, ni por muerte, ni por ninguna otra causal en el caso del presidente. Pero volvamos al 233 que ellos aplican, pensando que el presidente de la Asamblea puede asumir. Estamos hablando de que ellos suponen que no hubo elección, pero quieren aplicar el 233 en el caso de un presidente recién electo. Entonces hay una contradicción absoluta. Pero en ese caso, pensemos que de verdad ocurre una falta absoluta que amerita que el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las causas absolutas posibles para que el presidente de la Asamblea Nacional asuma? Muerte o renuncia. Porque es lo único que puede ocurrir entre la proclamación y la juramentación. Las demás causales son por ejercicio de gobierno. Solamente aplicaría para estos dos casos. Una cuestión de demencia, ¿no? Bueno, pudiera, muy tirado de los cabellos, que pudiera decretarse la incapacidad permanente por un problema físico o mental, pero en este periodo. Pero como es tan corto, es difícil que eso ocurra, que tú puedes determinar que sea permanente, a menos que sea un estado vegetativo, pero no hay tiempo para tú determinar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esas causales ocurriesen, en un supuesto negado de que hay una renuncia o una muerte del presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional se incorpora como encargado, no como interino. ¿Okay? No existe la figura del presidente interino en nuestra Constitución. El presidente encargado tendría la obligación de llevar adelante todo lo que se requiera para garantizar la continuidad administrativa sin ejercicio de gobierno que exceda la simple facultad de la administración. ¿Ok? No puede nombrar ministros, no puede nombrar embajadores, tendría que gobernar esos 30 días con lo que ya hay del presidente saliente, porque él no está facultado para nombrar un gobierno, nadie lo eligió para eso. Él solamente está capacitado por el 233, estaría para llevar simples actos administrativo. Y para convocar las elecciones, para propiciar la convocatoria, ¿no? Sí, para garantizar que todo en el Estado esté funcionando para que la elección continúe o se desarrolle en completa normalidad y con los requerimientos administrativos, financieros que se necesiten, aprobarlos si es necesario dentro de sus competencias para que eso sea así. Lo contrario, hablar de un presidente interino con facultades de gobierno es un golpe de Estado. O sea, si de verdad ocurriese la falta absoluta, no hay falta absoluta, el presidente está juramentado, está en pleno ejercicio de todas sus atribuciones, esto es una farsa, es un fraude constitucional para cumplir el objetivo que le han encomendado directamente desde Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista penal, ¿qué tipo de sanciones le corresponden a personas que hacen algo como esto, a quienes están en esta farsa, empezando por el propio diputado Juan Guaidó? Mira, agredir, hostilizar las instituciones democráticas republicanas son delitos contra la seguridad de la nación, están tipificadas en el Código Penal. En el Código Penal también, después del artículo 128 siguiente, se incluye las relaciones de complicidad o de colaboración con gobiernos extranjeros, con gobiernos hostiles extranjeros, dar información, generar una situación caótica dentro de la República para propiciar una intervención internacional o propiciar que desde afuera puedan intervenir en la asunción del poder o atenten contra la República, son delitos de lesa patria, son delitos contra la seguridad de la nación. Están contenidos allí y el Estatuto de Roma también prevé el crimen de agresión, prevé otros crímenes vinculados a todas las acciones de bloqueo financiero y comercial hacia Venezuela, toda la campaña que hay, el financiamiento a actividades terroristas dentro de Venezuela, como las que vivimos en el 2007, como las que se han intentado armar en Venezuela y que se han contenido porque las fuerzas de seguridad las han detectado a tiempo. Hay diferentes delitos que se han configurado, que están tipificados entre el ordenamiento interno y dentro del ordenamiento internacional. Lo que pasa es que los tiempos políticos, Clovaldo, son diferentes a los tiempos jurídicos. O
sea, aquí hay una situación, el presidente ha llamado a la calma. Este sector que está operando para gobiernos extranjeros hostiles a Venezuela, ¿okay?, están descalabrándose por sus propios pasos. O sea, han sido tan torpes y es tan desmontable toda la operación contra el propio pueblo venezolano, contra el gobierno nacional, que van a terminar fracasando nuevamente, como de hecho lo estamos viendo. O sea, las últimas convocatorias apenas han logrado calar en sus seguidores. Hay una frustración allí peligrosa, porque toda frustración siempre se convierte en un arma violenta, pero que está allí. Lo que sí sabemos es que nosotros desde lo jurídico, que es un escenario que se quiere montar, simular, lo desmontamos muy fácilmente, porque tenemos de nuestro lado la teoría, la doctrina, la jurisprudencia para hacer los análisis que correspondan para decirle al mundo: esto que están montando es una farsa y no se corresponde. Okay. Sí, yo justamente quería preguntarte eso porque alguna gente dice, bueno, si desde el punto de vista jurídico está tan claro y existen estos delitos que pueden serle imputados a Guaidó y a otras personas, ¿por qué no se hace, no? Es decir, ¿por qué no se procede contra él? Entonces ahí entra el factor de que quizás justamente lo que están esperando los sectores internacionales que están impulsando esto apunte hacia allá, ¿no? Sí, ellos están esperando un detonante de este tipo, lo estaban esperando, simularon situaciones incluso de la detención de Guaidó, que fue también resuelto rápidamente. O sea, hay varias situaciones que ellos han querido detonar, el supuesto secuestro, el supuesto allanamiento de la casa que estaba con la niña adentro, el supuesto secuestro de niños en Venezuela, que decían los propios opositores: ya un momento, pero si no hay ni una mamá que denuncie, ni un padre que denuncie de qué secuestro de niños me estás hablando. Entonces, se les ha ido desmontando algunos detonantes que han querido poner en la mesa para poder, y lo ha dicho Brumfield, el propio ex embajador que estuvo aquí, él ha dicho: necesitamos un detonante, no sabemos cuál va a terminar detonando, pero tenemos varios elementos para detonar una situación de conflicto que active la intervención militar norteamericana disfrazada de ayuda humanitaria. Pero volviendo al 233, yo quisiera aclarar una cosa más. Cuando ellos hablan de presidente interino, es porque en sus conceptos ellos todavía están, no solo en la Constitución del 61, que había una figura de interinato. Es decir, si la falta absoluta ocurría luego de la juramentación, las cámaras del Congreso elegían al presidente de su seno, elegían un presidente para todo el periodo constitucional. Que fue lo que pasó con Ramón J. Velázquez, ¿no? Al final del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Generalmente que eso puede ocurrir con la Constitución del 99 y nosotros nos deslastramos de esa figura antidemocrática del interinato. Solamente se explica en los dos últimos periodos, de los dos últimos años del periodo, porque constitucionalmente tienes a un vicepresidente que es una figura que siempre puede asumir las faltas temporales y que está preparado por el presidente para que siga adelante los actos de gobierno o lo que había en el proyecto de gobierno de ese presidente electo. Esa es la razón por la cual el constituyente lo prohibió. Pero en Venezuela no hay presidente interino, eso es propio de muchos regímenes parlamentarios, que de su seno, de dentro de su seno, escogen a un presidente con todas las facultades. Como lo que pasó en España. Como lo que está pasando en España, sin ir a elecciones. Ya vemos que se le ha revertido el ultimátum a Sánchez. Y el pueblo español, la derecha española, que ayudó a llevarlo allí en esas componendas en el Parlamento, le dice ahora: convoca elecciones, porque no quieren que se mantenga la figura del interinato. Y nosotros no la tenemos. Nosotros tenemos encargadurías que son temporales, que no tienen facultades de gobierno y menos facultades para dirigir la política exterior. Eso es que le quede claro, por si alguien tiene la cabeza caliente todavía de seguir alimentando una posible situación de magnicidio como fue frustrado el año pasado en agosto, o sea, porque eso no es posible. No es posible y vamos a defender constitucionalmente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que cualquier resolución política que se tome o que tomemos, si dentro de unos años quieres activar un referéndum revocatorio, hazlo, pero que sea dentro del marco de la Constitución.
¿Quieres activar? ¿Quieres participar en un poder constituyente? Ahorita hay un poder constituyente activado. Lleva propuestas, ve a debatir, presenta proyectos de constitución a la Asamblea Constituyente para que se debata. O sea, tienes mecanismos democráticos. Hay otro tema que no es solo los 3-3. Ellos hablan de la activación del 333, que es lo más reciente, el más reciente fraude constitucional, y sobre el cual activaron o pretendieron activar un estatuto de transición con una supuesta aprobación en el Parlamento Nacional, en la Asamblea Nacional, y es importante decirlo, el artículo 333 pertenece a un bloque constitucional que se refiere a la protección de la misma Constitución. El 333 que te dice que cualquier ciudadano investido o no de autoridad puede restituir la vigencia de la Constitución. Dice también que la Constitución no pierde vigencia por acto de fuerza o por cualquier forma derogatoria. O sea, ese estatuto de transición que pretende derogar la Constitución no es válido, no tiene efecto jurídico, ¿ok? Pero además el 333 está vinculado a que cualquier ciudadano, tú o yo, podamos ir a la sala constitucional, ¿ok? O podamos generar mecanismos de reforma, de enmienda o de proceso constituyente para proteger a la propia Constitución. Nunca habla el 333 de desconocer a la propia Constitución e inventarse un estatuto dictatorial que reúne todos los poderes en un solo poder, en la cabeza de un señor que nadie lo ha elegido para llevar adelante una ruptura del orden constitucional o una transformación del Estado. Si estamos en una situación en que, bueno, tú dices, bueno, estos elementos de fraude constitucional, ilícitos constitucionales, tenemos que desmontarlos a través de los medios de comunicación para aclarar por qué el 333 está utilizándose de forma fraudulenta y están disfrazando un golpe de Estado amparándose en un articulado que para nada está desarrollado para supuestos de ruptura constitucional. Justamente te me adelantaste un poco porque quería preguntarte sobre el estatuto de transición. Yo lo veo, dentro de mi poco conocimiento jurídico, yo lo veo como una especie de decreto de Carmona ampliado, ¿no? Una especie de caída y mesa limpia, es decir, se está pensando en barrer completamente el sistema político que establece la Constitución Nacional de 1999, ¿es así? Mira, el Estatuto de Transición, ya como dijimos, está sustentado en un artículo que para nada permite que haya un Estatuto de Transición. La única transición posible dentro de nuestro ordenamiento constitucional es ir a un proceso constituyente, que tú transitas, obviamente, desde un proyecto político que se convierte en norma, que es la Constitución, pasas de un proyecto político a otro proyecto político. Hay una refundación, tiras unas nuevas bases, unos nuevos cimientos para la república dentro de la tradición republicana. ¿Okay? Tienes la posibilidad de modificar, transformar el Estado. Solo un proceso constituyente electo una asamblea de forma democrática, universal, con todas las garantías, Esa tarea solo le corresponde a la Asamblea Constituyente. Ellos como asamblea se están proclamando constituyentes y están adelantando porque ese estatuto es una derogatoria de la Constitución, o pretende serlo. No puede serlo porque la Constitución no pierde vigencia, sino por los propios mecanismos que están en la Constitución, ¿ok? Que en ese caso sería el proceso constituyente con una nueva aprobación de un nuevo texto constitucional. Obviamente dejaría de lado el anterior texto constitucional. Pero en este caso ellos intentan caída y mesa limpia, como tú dices. O sea, acabar con el Estado-nación, cambiar todas las estructuras del Estado, convertirse sin haber sido electos en gobierno, y además de transición hacia dónde, por una vía no democrática. Es un golpe de Estado. ¿No sé? Porque es tal cual, es peor que el acta de Carmona, porque esta además es un acta entreguista dictatorial, donde una sola persona, aquí que hablan de dictadura, les aclaro a los que nos escuchan que dictadura es que un solo cuerpo, una sola persona suma todo el poder, ¿ok? Ahí es bueno diferenciar también entre lo que sería una dictadura soberana, ¿ok? Y una dictadura comisaria, es decir, a él supuestamente la Asamblea le está dando a este diputado delirante
se le está dando todas las facultades para interpretar la Constitución, usurpar funciones del Poder Judicial, asumir funciones del Poder Ejecutivo, todas las que está queriendo asumir o ha intentado asumir con esta pantomima de gobierno paralelo, que no existe, repito, en el ordenamiento ni nacional ni internacional, no es posible. Está asumiendo además funciones de transformación absoluta del Estado. ¿Okay? Es un panfleto terriblemente peligroso que ya fue declarado nulo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, pero que habría que estudiarlo en la academia y habría que estudiarlo internacionalmente porque es un golpe de Estado, lo que allí se fragua de una manera ordinaria, torpe, fácilmente desmontable por cualquier estudiante de Derecho a nivel internacional, pero con el peligro de que esto sea un instrumento para justificar internacionalmente un escenario, simular un escenario para una intervención. Entonces hay que denunciarlo, aunque no tenga efecto jurídico. Hay que denunciar la pretensión de estas personas en utilizar una vestimenta de legalidad para generar además situaciones que a nivel del derecho internacional también son ilegales, como una intervención unilateral de un país hostil a Venezuela. Ya para finalizar, una de las preocupaciones que se han generado, sobre todo a raíz de de todo esto que se ha montado en este año, en lo que va de este año, es la suerte de los bienes venezolanos en el exterior, de tanto los activos como de los fondos bancarios que están depositados, el oro, etcétera. Ahí es necesaria una defensa jurídica en aquellos países donde se está realizando esto, donde se ha desconocido la autoridad del gobierno venezolano para representarse allí como dueño de esos activos y de esos fondos. ¿Realmente existe alguna posibilidad de ganar jurídicamente esas querellas? Porque sabemos que existe, bueno, la disposición imperial de apropiarse de esos bienes. Bueno, la batalla jurídica internacional con respecto a los bienes tiene que darla a nuestra Procuraduría General de la República, que es la responsable de la defensa del patrimonio nacional. Yo creo que es inmediata la activación. Sé que ya están activados la Procuraduría de Petróleos de Venezuela sobre las acciones jurídicas para defender los activos de la República. Eso tarde o temprano va a tener un efecto jurídico, una decisión en los órganos internacionales competentes, en los órganos nacionales competentes, órganos jurisdiccionales para la defensa. O sea que tarde o temprano eso se va a poder desmontar jurídicamente. Yo confío en que así sea y tenemos las posibilidades, tenemos los mecanismos para actuar internacionalmente en contra del bloqueo financiero a nuestros activos y del intento de apropiarse de los activos de la República. De todas maneras, esta acción de los Estados Unidos, de Donald Trump, le está generando adentro una situación de conflicto, porque en este momento que además necesitan tanta energía, están impidiendo o están bloqueando a uno de sus grandes proveedores de petróleo, porque bueno, el diputado delirante no puede firmar las entregas de petróleo, no puede firmar contratos petroleros. Por más que lo reconozcan, hacia adentro no va a tener efecto, no va a poder salir ni un barril de petróleo, ¿okay? Para los países que lo requieren si no lo autoriza el presidente Nicolás Maduro Moro. Entonces, se les va a generar una situación problemática. Pero lo cierto es que la defensa jurídica se está armando, ya se está armando. Yo tengo conocimiento de que PDVSA está ya realizando todo el estudio y toda la preparación de los expedientes, de las acciones jurídicas conjuntamente con la Procuraduría de la República, y vamos a tener, confío en ello, resultados para la defensa de nuestros bienes. Una última cosita, sé que estuviste recientemente en las elecciones de El Salvador como observadora, como acompañante internacional. Bueno, allí nuevamente un personaje, digamos, de lo que llaman la derecha 2.0 ha derrotado al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, nada menos. Pareciera que para la izquierda latinoamericana llueve y no escampa, ¿no? O sea, ¿qué percibiste tú de la situación del pueblo respecto al gobierno del Farabundo Martí que hasta ahora ha estado allí en El Salvador? Pero el Farabundo Martí está analizando y sacaron un comunicado, un partido tradicional que después de los acuerdos de paz
se sumó al debate político desde el sistema liberal de elecciones. Ellos fueron trabajando, a mí me consta, porque yo tengo muchos años en El Salvador a observar elecciones, cómo el Farabundo Martí adecentó, ayudó a crear instituciones sólidas para el tema electoral, porque era de verdad uno de los sistemas más deplorables a nivel electoral del continente, pero ellos trabajaron fuertemente en esta situación. Ellos ahora sacaron un comunicado, van a hacer una revisión interna y un análisis de por qué, teniendo el apoyo de las fuerzas sociales, ¿okay? Porque es una cosa el apoyo electoral en un momento coyuntural y otro es el apoyo de las fuerzas sociales. O sea, lo que nos pasó a nosotros en el 2015, hubo un voto castigo. O sea, ese voto castigo, esa situación que las fuerzas sociales, que son naturales del Frente Farabundo Martí, que son las fuerzas que reivindican las luchas sociales, la lucha de los trabajadores, la lucha de las mujeres, o sea, todas esas fuerzas de repente dieron un voto castigo al Frente Farabundo Martí. Eso lo están analizando. Ciertamente hay una situación en la que hay que revisar. Hay un elemento que yo observé que no lo estamos trabajando en la izquierda internacional y es desmontar las operaciones psicológicas. Ahí se trabajó un mercadeo muy importante, mercadeo político electoral, sobre el tema de dejar de lado a los partidos tradicionales, una imagen joven, construida, con un lenguaje construido progresista. Eso también hay que evaluarlo, que crea expectativas en quienes damos las luchas sociales, políticas, reivindicativas históricamente, y que captó la atención en un momento dado de un sector que naturalmente forma parte de las luchas del Frente Farabundo Martí. Muchas redes sociales, ¿no? El tema 2.0, Nayib Bukele, que fue además alcalde de San Salvador, había sido alcalde de Nueva Cuscatlán, él se construyó una imagen de hombre joven, hombre de redes, hombre que trabajaba viralizando la información, y eso lo ayudó a posicionarse. Eso hay que evaluarlo, no solamente el tema del despliegue en redes, sino de las operaciones psicológicas que se desarrollan a partir, bueno, de estas mismas redes, ¿no? Del uso de las redes. Lo que sí es cierto es que el Frente tiene una fuerza social importante, tiene 62 alcaldías, que eso es una fuerza importante para el Frente Farabundo Martí, tiene una cantidad de diputados que ayudan a obtener mayorías dentro de la Asamblea Nacional de El Salvador y que permite un marco o un margen de negociación del Frente Farabundo con este nuevo reposicionamiento de una derecha que llega al poder en El Salvador, de una derecha que tiene un discurso progresista. Eso es lo peligroso, porque se puede montar en el discurso propio de las luchas reivindicativas, cuando no es una lucha reivindicativa de lo que ellos persiguen, ¿no? Pero bueno, yo tengo fe en que el Frente Farabundo Martí, que tiene la experiencia política suficiente, que vienen de una guerra de tantos años y que garantizaron la paz también por tantos años en El Salvador, van a poder desencadenar un nuevo proceso de debate y de armonización con las fuerzas sociales para volver a capitalizar política y electoralmente esa fuerza natural que tienen nuestros movimientos revolucionarios. Bueno, le damos las gracias a la abogada constituyentista o constitucionalista, Olga Álvarez, por haber estado con nosotros hoy. También a nuestro equipo técnico formado por Carmen Márquez, Lacey Lorenzo y Simón Acosta. Y a ustedes, amigas y amigos de la Iguana.tv, será hasta la próxima vez.